noches, bienvenidos a la 2 de Televisión Española, el programa Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver la película Sayonara, o Sayonara, como dicen en Japón, dirigida por Joshua Logan, que es una película que tuvo un enorme éxito en su momento y es una típica representación del cine norteamericano de Hollywood de los años 50. Según cuenta la leyenda, una noche Joshua Logan estaba cenando en Sardi con su mujer y se le acercó un viejo amigo suyo que era el escritor Michener, James Michener, y le dijo: mira, Josh, como le llamaban, el viernes van a llegar un telegrama a todos los estudios, a Metro, a Fox, a Paramount, con la posible adquisición de mi último libro del que ya te he hablado. Se llama Sayonara, o Sayonara, que significa en nuestro idioma adiós, y es una historia preciosa sobre los soldados de la guerra de Corea que estuvieron en el frente y que muchos de ellos, como sabes, se enamoraron de mujeres japonesas. Sabes igualmente que había una ley que impidía que tuvieran una relación, estaban las cosas terribles, y mucho menos que se las llevaran a vivir a Estados Unidos. Es una historia romántica, son dos historias de amor y yo creo que va a ser un éxito. Joshua Logan conocía a Michener porque era el tipo que había escrito unos relatos que se llamaban Cuentos del Pacífico Sur. Y sobre esos cuentos él construyó un musical que es uno de los más famosos de la historia de Broadway, que era South Pacific. Entonces sabía que Michener tenía talento y le dijo: ¿cuánto es de lo que estamos hablando? Y le dijo: estamos hablando, si te lo llevas para ti, y no esperamos a que llegue el telegrama, de $250.000 de entonces. Y él dijo: mañana te doy el cheque. Y le dijo: ¿y la vas a leer? Bueno, ¿tú crees que es necesario que la lea? Yo creo que sí, te mando las galeradas. Entonces Joshua Logan se quedó con los derechos del que iba a ser uno de los papeles míticos para los jóvenes actores de entonces, y que naturalmente Brando, que era la estrella número 1, se lo llevó, pero por el que optaban casi todos. La película Sayonara está escrita por Paul Osborne, que era un magnífico colaborador de Joshua Logan, y a mí me parece que, aparte de todas estas cosas que decía Michener, y que es verdad, y que cuando salió la novela fue un éxito arrollador, un bestseller de los más grandes del mundo literario norteamericano de los 50, hay en la película, y menos en la novela, un personaje maravilloso que es el que interpreta Patricia Whitmore. Es un personaje de mujer muy adelantado a su tiempo, con un sentido de la comprensión, del pensamiento previo, de la solidaridad, que es realmente espléndido. Aparte de eso, la película es un poco una película río, pero que vista ahora, con los vaivenes que da el tiempo, yo voto a favor de Logan y creo que era un magnífico director. Aquí hizo una película que se sigue muy bien y que de alguna forma incide en un tema que cada vez está más de moda, que es el tema de la inmigración, el tema de las razas, ¿no? Pero bueno, está con nosotros Eduardo Torres Dulce, que nos va a hablar de esta película. Muy buenas noches, Eduardo. José Luis, buenas noches. Cuya banda sonora hizo Irving Berlin, la canción Sayonara tan bonita, Sayonara Goodbye. Bueno, se nos ha olvidado decir que aparte tiene está estupendo Red Buttons, que tuvo muchísimas nominaciones al Oscar, que además de Brando está Miko Taka, que era una máxima estrella del Japón entonces, y muchos viejos conocidos, James Garner, Ken Smith, en fin, que es una película tomada en serio por los estudios. Pues sí, tú lo has dicho, 140 minutos de Warner Brothers años 50, finales de los años 50, casi el final de los estudios, para lo bueno y para lo malo. Es decir, esta es una película, tú has dicho, río, yo también diría una película fórmula. Yo creo que muy grabada por la presencia de Marlon Brando, del que se dice que durante bastante tiempo coqueteó con no aceptar que se aceptaba o no aceptaba el papel, que le dio un rodaje probablemente casi infernal, como ya empezaba a ser algo frecuente, incluidos sus problemas de peso, que le gustaba comer mucho y comió como un bárbaro. Y le dio mucho saque. Incluso lo verán los espectadores cuando se coloca el kimono, los kilos de más, los michelines se aprecian en el señor Brando, ¿no? Que de alguna forma empieza ya la evolución hacia casi un hieratismo kabuki, ahora que van a ver los espectadores algunos de estos números kabuki. Había una apuesta en la película que tú has señalado a la señorita Taka, que creo recordar que era una Nisei, es decir, una americana de origen japonés, o algo de esto he leído, y es que Logan, que es un hombre de teatro, es un hombre de comedia musical, sobre todo de Broadway, nos ha dejado algunas comedias, como tú has dicho, South Pacific, La leyenda de la ciudad sin nombre, que es una película que a mí me gusta mucho, y Camelot también, que se puso en este mismo programa.
hizo la propuesta de que la protagonista hubiera sido Audrey Hepburn. Claro, eso es políticamente incorrecto, se diría ahora mismo que un personaje japonés fuera interpretado casi al estilo de los comanches o apaches, que lo hacían o negros o hispanos o incluso a veces directamente actores anglosajones. Pero probablemente esa introducción de la artificiosidad de un personaje hecho por Audrey Hepburn hubiera dado un tono completamente distinto a la película del que lo tiene aquí a la señorita Taka. Probablemente desde mi punto de vista tiene dos de las mejores secuencias de la película sin ningún género de dudas. También me gustaría destacar la presencia de Ricardo Montalbán, en un actor japonés, Nakamura, un actor de kabuki, un gran actor de kabuki, para el que tuvo que de alguna forma meterse dentro de la piel, de la gesticulación, a veces muy hierática, pero a veces muy marcada, muy barroca, del teatro kabuki, y que creo que es un personaje también muy interesante porque ofrece la tesis de esta película, que es una película sobre el racismo, sin ningún género de duda. Hay una frase terrible al principio cuando Marlon Brando designa a la novia y luego futura esposa de Red Buttons como esa enana de ojos oblicuos, una brutalidad tremenda, ¿no? Y queda en todo caso el buen hacer de Logan, desde mi punto de vista quizás su película casi menos personal, es decir, más pegada a lo que era la estética de un gran estudio, al servicio de la propia película, y probablemente no sería como tantas veces la película que él hubiera querido hacer con esos textos de Michener, pero sí la película que le permitía en el debut de Hollywood a un hombre que venía de Broadway demostrar a los estudios que era capaz de dirigir una película. Muy bien, muchas gracias. Ella, como dice Eduardo, muy buenas noches, Beatriz. Buenas noches, José Luis. Había tenido unos estrenos teatrales, bueno, él es una leyenda en Broadway, era una leyenda. Scala en Hawaii, que es uno de los grandes musicales, con Henry Fonda, hizo South Pacific, hizo Picnic en teatro con Paul Newman, haciendo un papelito pequeño que la estrenó, hizo Fanny, En mitad de la noche, de Paddy Chayefsky, Bus Stops, South Pacific, El mundo de Susie Wong, la estrenó también, que era una obra de Paul Osborne, o sea, que era un hombre de teatro, pero pasado al cine, fueron a buscar, es el caso de Cukor y otros, ¿no? ¿Y a ti qué te parece el trasvase de Logan al cine? Me parece el trasvase de Logan al cine, pues por ejemplo en la extensión que comentabais ahora mismo, era la extensión moda en la época, ¿no? Por ejemplo, las películas que compiten con Sayonara ese año, los Oscar, que tuvo 10 nominaciones, Sayonara se llevó 4 Oscar, los dos secundarios, los dos actores secundarios y también la dirección artística y el sonido. Las otras películas eran Vidas borrascosas con 2.35 y El puente sobre el río Kwai, que tenía 2.40, 2.45, no está muy bien, sí, pero aproximadamente. Luego era la moda de la época. En esa extensión lo que hace Logan es reflejar muy bien la época, cosa que le ocurre también en Camelot o en La leyenda de la ciudad sin nombre, dos de sus películas muy conocidas, y luego también profundizar en los personajes. ¿Qué encontramos en Sayonara? Por ejemplo, la geisha, la vida de las geishas, que en Occidente siempre hemos tenido la idea de la prostitución, y te dice que no solamente te dice que no, sino te explica exactamente qué es lo que hace, cuál es la vida de una geisha, que ahora, por ejemplo, acaba de salir un libro en Ediciones B que recomendamos, La vida de una geisha, que te explica exactamente cuáles son los tempos y cuáles son la dedicación de estas mujeres del arte, que no tiene nada que ver con la prostitución. Luego, por otro lado, a diferencia de la novela es, de alguna manera, tiene un tinte racista, cosa que no tiene la película, porque la novela, el final es que no pueden casarse los protagonistas, aquí lo dejamos abierto, pero en cualquier caso sí que no tiene ese tinte racista. Marlon Brando se apunta ese tinte no racista de la película y ese cambio del original de la novela al guión, que luego se lleva Logan a la pantalla, y encima de alguna manera también se apunta, a diferencia de lo que hemos comentado y que es lo que se ve, se apunta que es el que mantuvo un poco el orden en el rodaje, puesto que Logan estaba en una de sus múltiples depresiones, y luego aparte pues el tiempo no paraba de llover durante el rodaje, lo cual dificultó bastante las labores de realización de la película. Lo que sí que queda claro, y estoy de acuerdo con vosotros, es que Brando, una vez más gordo, menos gordo, enamora a la cámara, tiene una fuerza sin gesticular, sin hablar, casi sin mirar directamente, una fuerza, pero una fuerza que es seguida, y por eso también supongo premiada por la Academia, por el resto de los personajes que le acompañan, ¿no? De los actores que le acompañan. Y luego también, y para concluir, en Europa Logan fue muy criticado, Tavernier, etcétera,
criticaron hasta el extremo a Joshua Logan. Yo creo que la mirada retrospectiva no ha sido justa con él y probablemente ahora vuelva a ponerlo en su sitio. Por lo tanto, muy recomendable por muchísimos aspectos, Sayonara. Muy bien, muchísimas gracias. Señor Pruneda, don José Antonio, muy buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Cuál era la consideración de Joshua Logan en los 50, 60, cuando todo este nuevo movimiento crítico de Cayer? No, bueno, Porque aquí en España cuando realmente tiene fuerza es con La leyenda de la ciudad sin nombre. Es el descubrimiento. Es el final. Es el final, claro. En el fondo es el final. Yo creo que realmente hay una película previa hermosa que es Picnic y demás. Me encanta.